Profe. Qué Súper bien, bueno, ¿y vos? súper bien también, gracias a Dios. Bueno, hoy vamos a arrancar. Ustedes me confirman si ahí se ve. Sí, profe. Genial. Creo que la clase pasada sí terminamos todo, si no estoy equivocado. Terminamos con toda la presentación. Sí, profe, habíamos terminado. Genial. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco sobre el proceso de la investigación de mercados. Bueno, primeramente cuando hablamos justamente de investigación de mercados, habíamos dicho que teníamos que ver primeramente el análisis del problema u oportunidad. Dentro de este primer paso es la definición del problema, qué tipo de decisión se quiere tomar a partir de la investigación. Generalmente nosotros tenemos un problema, ya sea con el producto, con el servicio o dentro de la empresa. Entonces lo que queremos saber justamente es definir esa problemática. Entonces, tenemos un problema, tenemos una hipótesis y también podemos tener una oportunidad. Entonces, en este paso se debe tener en claro el grupo objetivo a quienes se les va a preguntar, dónde se quiere conseguir la información y cuáles son los mercados claves. En ese punto, cuando hablamos de mercado objetivo, es nuestro mercado meta, a quienes se va a dirigir toda la investigación. Si van a ser personas que ya son clientes nuestros, que por ahí son clientes ya reales o clientes potenciales de nuestra marca, ya sea una marca que está dentro del mercado, o si es que vamos a lanzar algún tipo de producto o servicio nuevo al mercado, entonces siempre es importante primeramente saber la opinión del consumidor, qué piensa el consumidor sobre esto y cómo tomaría o cómo aceptaría nuestro producto o nuestro servicio y si es que lo consumiría o si o sea, si lo podría adquirir, hablando un poco de servicios. Dentro de esta etapa es identificar qué se quiere preguntar y cuál es el nivel de profundidad que se requiere de las respuestas. Otro aspecto es el factor tiempo, definiendo la forma clara para cuando se quiere tomar la decisión. Si yo necesito tomar una decisión para el día de la primavera, yo necesito el 21 de septiembre lanzar mi producto al mercado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo muy poco tiempo, no tengo demasiado con qué trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Necesito acelerar. Y como saben, cuando hablamos de investigación, lleva un tiempo. Una encuesta, decimos, la encuesta es súper fácil, envío por correo y ya recibo todo directamente. Pero ¿qué pasa en ese proceso de remisión de la encuesta o del cuestionario? Generalmente, cuando nosotros remitimos una encuesta o un cuestionario, si es que no tiene un pequeño incentivo para el consumidor, es un poco complicado que pueda completar. No sé si ustedes a la primera que le envían, ustedes ya completan, ya sea una encuesta o un cuestionario que generalmente, una vez que lo recibe, le dice que les tomaría como 10 minutos aproximadamente poder, o sea, 10 minutos de su tiempo, poder completar la encuesta. ¿Le suele pasar eso? Me tomo mi tiempo, profe, para responder. Ok, entonces, ¿qué pasa? En ese punto, digamos que es muy impredecible el tiempo que el consumidor o el cliente se toma. En el caso de la compañera, ella se toma su tiempo para responder. Tal vez hoy tenga demasiado trabajo, mañana también, y recién el viernes o el domingo ella va a poder hacer esa encuesta.
Tal vez yo el sábado tenía que haber cerrado ya, pero porque no tengo eh, el alcance o la receptividad en esas encuestas, todavía no la puedo cerrar. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo es un factor clave dentro de lo que es la investigación de mercados. Por eso siempre es importante que podamos anticiparnos, tener un tiempo prudencial para poder trabajar, porque obviamente también el de diseñar una encuesta o el de diseñar un cuestionario lleva su tiempo, porque se deben definir muy bien qué tipo de preguntas se van a utilizar, qué nivel de profundidad se necesitan para esas preguntas y para esas respuestas, entonces lleva su tiempo. Entonces siempre es importante poder planificar cualquier tipo de investigación que deseemos realizar. Entonces, en base a ello, nosotros vamos viendo qué nos conviene más. De por ahí, bueno, yo no me da el tiempo, entonces, ¿qué hago? Podría hacer una pequeña encuesta entre mis consumidores más fieles, a los que más conozco, entonces yo le pueda eh, enviar un pequeño mensaje, un mail o una llamada, entonces decirles que si es que podrían completar esa encuesta o ese cuestionario para que nosotros podamos tener por lo menos una pequeña noción de si es que podría o no ser efectiva la acción que queremos realizar con nuestro producto o con nuestro servicio. Luego tenemos que establecer la necesidad de información. En este punto, el diagnóstico de la situación actual de la empresa es algo clave. Para todo comienzo de una investigación de mercados es conocer cómo se encuentra la organización, hacia dónde quiere llegar, y para eso se necesita hacer una evaluación de objetivos tanto corto, mediano y largo plazo. Muchas veces nos conviene o nos convendría realizar un análisis FODA o un análisis DAFO para ver cómo se encuentra nuestro producto, cómo se encuentra el producto dentro del mercado, cómo se encuentra el servicio o nuestra empresa, y qué objetivos nosotros visualizamos tanto a corto, mediano y largo plazo y qué estamos haciendo actualmente para poder cumplir esos objetivos. Este trabajo implica hacer un diagnóstico de toda la compañía para identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, que es lo que mencionaba recién del análisis FODA o también análisis DAFO en cuanto al mercado, demanda, consumidores, estrategias, tendencias de marketing, tendencias mundiales que también ahora impactan mucho en los productos y en los servicios y también en las empresas, eh, que permita justamente a la alta gerencia aclarar el problema o identificar la necesidad que se requiere solucionar mediante la investigación de mercados. Como saben, la investigación de mercados tiene un costo alto generalmente, dependiendo de quién lo va a realizar, si lo va a realizar una consultora, si lo vamos a realizar nosotros internamente desde el departamento de marketing. Entonces, debemos de analizar previamente bien cuál va a ser el camino que vamos a tomar, si va a ser un camino tercerizando ese servicio de consultoría de investigación o vamos a intentar hacerlo nosotros mismos desde el departamento de marketing, porque lleva su tiempo. Si es una investigación virtual, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp, por redes sociales, digamos que es un poco más llevadero, pero cuando ya necesitamos visitar al consumidor para ver cómo reacciona a una pregunta de la encuesta o una pregunta del cuestionario o de ese test que queremos realizar, entonces ahí sí ya vamos a necesitar de otro tipo de servicio en cuanto a personas o encuestadores puedan ir a las casas de nuestros consumidores y puedan hacer esa encuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Genial, Sí, profe. genial. Luego Profe, tenemos, señor, un tipo de investigación sería estas promotoras que están en las estaciones de servicio y te suelen preguntar qué tipo de cigarrillo, o sea, qué cigarrillo más y todo eso. Eso sería tipo una investigación también es un tipo de frente a la empresa. investigación, pero digamos que en ese punto va más para lo que habíamos hablado en la clase pasada, para la base de datos de CRM. ¿Cuántas personas consumen habitualmente un cigarrillo? ¿Cuántas veces lo hacen? ¿Qué marcas?
lo hacen. Por eso es que ellos consultan, ¿consumís esta marca? ¿Sueles comprar este? ¿Probarías esta marca? Entonces es como que hacen un pequeño sondeo desde los puntos de ventas más visitados por los consumidores, porque ellos saben cuáles son los de mayor salida. Por ejemplo, el BI de San Martín. Entonces es, digamos, un punto, o podría ser un punto que tiene mucha salida de nuestro producto o del producto de la competencia. Entonces lo que hacen estas personas es realizar un pequeño sondeo que me sirve como una mini investigación, pero a la vez también recopilando información para mi base de datos de CRM, porque obviamente ahí el consumidor eh, facilita sus datos, nombre, apellido, número de celular, dirección, qué marcas compra, qué no compra. Entonces también de esa manera nosotros en algún momento podemos personalizar nuestras promociones en base a la información que tenemos sobre nuestros consumidores. ¿Se entiende? Entiendo. Gracias, profe. Genial. Luego tenemos el mercado. Dentro del mercado es un espacio donde confluyen tanto oferta, demanda e interactúan proveedores, intermediarios con cada uno de ellos con ciertas necesidades. Cada uno tiene su capacidad de compra. No todos los consumidores pueden acceder o pueden adquirir todos los productos que tenemos dentro del mercado. Por eso justamente hablamos de la segmentación de mercado, hablamos de un mercado meta o de un mercado objetivo. Dentro de este mercado existen personas naturales y jurídicas con necesidades y deseos, pero también al mismo tiempo deben existir productos y servicios que satisfagan totalmente estas necesidades. Cuando hablamos de necesidades, todos los consumidores en todos los niveles de tipo de consumidor tienen necesidades, tanto consumidores ABC, eh, clientes o consumidores clase media, baja y los distintos tipos de consumidores que existen, pero nosotros vamos diseñando para cada uno de ellos cierto tipo de deseo en base a un producto o en base a un servicio. Generalmente dentro del mercado interactúan todo tipo de consumidores, pero ya depende de nosotros cómo dividimos ese mercado en base a lo que vamos a ofrecer. Si voy a ofrecer, por decir, una gaseosa Coca-Cola, entonces hablo de un mercado masivo. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese mercado masivo, no todos van a poder adquirir una gaseosa en la presentación de 3 litros, que cuesta creo que entre 13.000 a 14.500 aproximadamente. Entonces, luego tenemos la presentación de 2 litros, de 1 litro, la presentación de medio litro, de 250 ml. Entonces, para cada segmento tenemos cierto tipo de promociones u ofertas y también para cada tipo de presentación, porque no todos, estimo que no todos ustedes consumen, por decir, compran una presentación de 3 litros o de 250. Digamos que cada uno ya tenemos más o menos qué tipo de producto o de servicio vamos a consumir. Luego tenemos 3 tipos de mercado: de consumidores, organizacional y de comercialización. Cuando hablamos de mercado de consumidores, hablamos de personas o entidades que compran bienes y servicios para un uso personal o para un consumo familiar. Digamos, nosotros somos consumidores, somos un mercado de consumidores que adquirimos los productos para consumirlos en nuestra casa, digamos, cotidianamente, ya sea por día, ya sea, o sea, diariamente, semanalmente, quincenalmente o inclusive mensualmente. Luego tenemos el mercado organizacional, que se compone de las organizaciones, empresas que compran y utilizan los bienes y servicios como parte de su actividad productiva. Si es que, digamos, no tienen los insumos necesarios para continuar con su actividad, sería un poco complicado para las organizaciones o para las empresas poder seguir con sus actividades normales. Entonces, ellos tienen cierto tipo de consumo. Es diferente el consumo que tiene una empresa al que tiene una familia conformada por 4 o 5 personas. Y luego tenemos el mercado de comercialización, que son todas aquellas personas o empresas que compran bienes y servicios con el fin de venderlos y distribuirlos sin importar el valor, cambio o mejora que tengan. O sea, yo como distribuidor o como detallista no me importa
o ya no afecta si el producto tiene o no un valor agregado, si el producto eh, es o no de la preferencia del consumidor, sino que es como que lo tengo todo en mi punto de venta. Por decir, un Biggie o otro lugar que City Market ya no existe. Bueno, o un supermercado. Entonces, digamos que es meramente vender y distribuir los productos y que puedan llegar a la mesa o que pueda llegar a las manos del consumidor ese producto o inclusive también ese servicio. Que digamos, hay personas que compran y revenden los productos en base a la necesidad que encuentran dentro del mercado. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. La clase pasada habíamos hablado de percepciones, de expectativas, de necesidades y deseos. Cuando hablábamos justamente de la necesidad, es algo, es un problema o una oportunidad real o imaginaria, digo bien, porque porque muchas veces yo no necesito ese calzado, no necesito ese celular nuevo, que muchas veces pasa. Yo de por ahí tengo el iPhone 10X, entonces ya necesito o deseo ese producto. eh, el iPhone, creo que el último era el 12, si no estoy equivocado, el iPhone 12. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad yo la voy trabajando en base a mis posibilidades, en base a si es que puedo o no adquirir el producto, porque tiene un costo muy, muy elevado. Entonces, lo voy trabajando y obviamente también se va sumando la publicidad que, que yo recibo o la comunicación o cualquier tipo de promoción que reciba por parte de ciertos puntos de venta ofertando este producto. También mis amigos, conocidos, familiares que ya tienen ese modelo. Entonces, digamos que en base a eso se va generando y se va incrementando esa necesidad. Por más de que yo no necesite, mi celular de por ahí está en perfectas condiciones, todavía funciona súper bien la cámara, la memoria, el sistema, pero tengo esa necesidad de ese cambio. Entonces ahí se va generando justamente ese deseo en base a una percepción de que ese producto va a ser mejor al que tengo ahora, la cámara va a tener mejor resolución a la foto que estoy tomando actualmente, el sistema operativo va a ser mucho más rápido, la memoria va a ser mucho más amplia. eh, entonces, digamos que muchas veces ya no nos afecta tanto el precio, no somos tan sensibles al precio si ya somos clientes reales de la marca, que creo que ya lo hablamos en la clase pasada acerca de ciertos consumidores que no tienen una sensibilidad al precio, con tal de que ese producto cumpla con sus expectativas. En base a ello, digamos que ya no importa si es que eh, el producto sube en un 100%, y lo mismo pasa con ustedes. Ustedes de por ahí quieren adquirir un calzado de, ¿cuántos son aquí? A ver, hablemos de Nike, que digamos que es la marca que todos conocemos. ¿Cuántos de ustedes aquí compran Nike y no cambiarían la marca por otra? No cambiarían por Under Armour, no cambiarían por New Balance, no cambiarían por Adidas. Profe, ¿puedo repetir la pregunta? La consulta era, ¿cuántos de los que están participando ahora consumen o adquieren la marca Nike y no cambiarían la marca por New Balance, por Under Armour, por Adidas u otra marca que sea del mismo rubro dentro del mercado? Eso es cierto, profe. Hay algunas personas que ya se casan con la marca y que no son capaces de cambiar. Sí, es así mismo. Justamente eso pasa
porque tan buena ya fue la experiencia que uno tiene con el producto o con el servicio. Entonces, es como que los consumidores o los clientes tienen ya cierto temor a ese cambio. De por ahí yo cambio a New Balance o cambio a Under Armour, entonces como que tengo cierto tipo de temor porque tal vez no tenga la misma durabilidad que tiene el calzado Nike, no tenga la misma comodidad, no tenga el mismo estatus. O sea, son un montón de factores que se unen justamente a ese deseo que tiene el consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy consumidor de iPhone, de Apple, entonces digamos que es muy complicado que ese consumidor ya vivido una experiencia positiva de esa marca, de ese producto, pase a utilizar Samsung o pase a utilizar Huawei o pase a utilizar Xiaomi. Estimo que de los 15 que están aquí, aproximadamente 8 a 10 personas tienen un iPhone, si no estoy equivocado. A ver, Votación. Natalia dice, ella usa Samsung. Yo tengo Esto iPhone, sería, profe. profe, si alguno que tuvo iPhone volvió a Samsung en todo caso. Yo por lo menos tengo Sí, iPhone mejor, y no profe. sé si volvería a Samsung. Lo mismo yo, profe. Claro, pero ¿por qué se da eso? ¿Por el sistema operativo, por la cámara? Eh, Porque convengamos que cuando hablamos de Samsung muchas veces tenemos esa experiencia de que el teléfono se cuelga, la resolución de la cámara tal vez no sea muy buena, el sistema operativo, que muchas veces son cosas que eso se suprime con el iPhone. Con el precio también. El precio, cuando hablamos de precio, justamente el precio es mucho más elevado a un Samsung o cualquier otra marca. O sea, el precio de un iPhone no lo comparamos con un Samsung o no lo comparamos con un Xiaomi o con un Huawei. Javier dice Android es el mejor. Vivian dice el sistema operativo es muy bueno de iPhone. Xiaomi es precio y calidad, según dicen. En ese punto, por ejemplo, Vivian tiene cierta percepción sobre la marca Xiaomi. O sea, tal vez ya no conozca la marca, pero sí tiene ciertas percepciones sobre esa marca, sobre que tiene un buen precio, es una buena calidad del producto, tiene un buen sistema operativo, sigue siendo Android, pero digamos que podría servir para esa necesidad de comunicación que tenemos. Porque cuando Iba a hablamos decir justo, también Huawei, profe, que Huawei ahora está casi igualando lo que sería el iPhone. Casi iguales son casi el sistema que utiliza Huawei. Muy pocas son las diferencias con los Huawei de ahora, el sistema de del Huawei sistema con operativo, el iPhone. Sí, así mismo. ok, Casi iguales son en todo el celular. no El sé, iPhone es puro marketing, profe. Ahí nomás hace todo. El resto iPhone que es, tiene de malo es su batería. el resto de los celulares también tienen buenas gamas que comparan e incluso superan al iPhone. Pero el iPhone lo único que tiene es, acuérdate, que es un buen marketing que supuestamente te da estatus social. O sea que no, te da estatus, pero el teléfono es una porquería, prácticamente. bueno, acá veo que hay muchas disparidades en cuanto a los que piensan de Huawei, Samsung, eh, iPhone. Justamente a ese punto quería llegar que mencionó Javier, cuando hablamos justamente eh, de marca, tan fuerte es la publicidad y la comunicación que uno trabaja al punto de hacer creer al consumidor de que no solamente es un producto, sino que tener ese producto te, digamos, te lleva a otro nivel. Justamente mencionó Javier el estatus. Entonces, cuando hablamos de iPhone, por el poder adquisitivo más que nada, cuando hablamos un iPhone 12 Pro
actualmente cuesta, si no estoy equivocado, como 13 millones aproximadamente. Entonces, el poder adquisitivo es algo que da estatus. Entonces, si una persona tiene la posibilidad de adquirir un iPhone 12 Pro Max por la suma de 13 millones contado, genial, le posiciona tal vez, porque hay muchas personas que no se da el caso, tal vez dentro de un segmento o de cierto estatus, porque se da también el caso que muchas personas tienen un iPhone, pero están exceptuadas de otras cosas. O sea, de invertir 13 millones en un celular, no tienen muchas otras cosas, entonces es como que disminuye otra vez ese impacto de darte o no ese estatus que un consumidor busca. Digamos que cuando hablamos de un consumidor o de un cliente que tiene cierto estatus, todo debe estar de la mano. O sea, ¿a qué me refiero con que debe estar de la mano? Que no solamente, a ver, acá hay un mensaje, tienen iPhone y no tienen saldo, dice. Ok. Bueno, cuando justamente hablo de que esté todo de la mano, muchas veces invertimos tanto en un celular, 13 millones en un celular, digamos que ya es un costo elevado. eh, entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que no tienen para comer, o como dice Javier, no tienen saldo, pero tienen un iPhone 12 Pro Max, que cuesta 13 millones. 13 millones es el precio de un auto vía Chile ya más o menos usado que está en buen estado. Pero esa persona tal vez anda en transporte público. Tomemos el ejemplo, el compañero no tiene saldo, eh, no tiene para comprarse ropa, pero tiene un iPhone. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, también a mí como consumidor, viendo desde el lado, digamos, que podría ser un amigo, un conocido o un familiar, me da cierta percepción. ¿Qué percepción me podría dar ese tipo de personas? De que se compran un iPhone, pero no tienen para pagar la cuota o ya no les alcanza para pagar la cuota de la universidad, eh, andan en colectivo, no tienen para comprarse ropa, no tienen ya casi ni para comer o no tienen saldo, como dijo el compañero. Entonces, ¿qué percepción me da ese tipo de personas? Ya no me da la percepción de que tiene estatus. ¿Qué percepción a ustedes les parece que podría ser eso? Quiere aparentar tener un estatus que no puede. A ver, Natalia dice Cheto Campaña. Ok. Bueno, entonces sí, claro, así como mencionó Talía también. Y la compañera hace rato mencionó justamente que el sistema operativo de Huawei era casi ya parecido al de iPhone, pero hay un punto importante que muchas veces no te cuentan en cuanto a las marcas. Por eso cuando uno va a adquirir algo, generalmente investiga previamente, hace ese sondeo entre amigos, conocidos, familiares, redes sociales, ingresa un poco a lo que es eh, a la red, empieza a navegar un poco. Y Huawei tiene una pequeña, digamos, deficiencia en los nuevos modelos P a partir de la serie 40. ¿Qué pasa? Ellos no tienen el Google Play, entonces ellos utilizan desde el problema que tuvieron en el 2019 o 18, creo, en Estados Unidos. Ellos ya no usan la plataforma a partir de esa serie, no usan plataformas de Google. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de clonar las aplicaciones para poder obtener las apps, ya sea Facebook, Instagram, WhatsApp y cualquier otra plataforma, cualquier otra app, mejor dicho, que sea de Google. Entonces, esos puntos, digamos, que le restan valor al producto de que yo pueda o quiera adquirir. ¿Por qué? Porque obviamente voy a tener que tomarme mucho más trabajo, o sea, me va a tomar mucho más tiempo, trabajo, el hecho de poder descargar las aplicaciones y demás. Entonces, digamos que esas expectativas van bajando.
porque yo ya adquirí el producto. Entonces yo tenía expectativas muy altas de ese producto. Tal vez la cámara sea buenísima, el sistema operativo sea buenísimo, pero tengo que descargar un paquete, tengo que clonar tengo que clonar las apps para poder descargar, porque solamente unas cuantas están dentro de su plataforma. Entonces son un montón de cosas que muchas veces hacen que nuestra experiencia sea negativa y yo tenga que migrar a otras marcas, ya sea Samsung, ya sea iPhone. Entonces uno analiza y yo como consumidor o como cliente de esa marca ya no voy a referenciar este producto o ese servicio. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Todos saben lo que es el análisis FODA, el análisis DAFO. Llegamos a dar bloque El ahí, año pasado no recuerdo muy bien, dimos, profe. Ok. A ver, aquí hay un mensaje. Carla dice, Huawei tiene el App Gallery. Sí, justamente dentro del App Gallery es donde no se encuentran la mayor parte de las aplicaciones, que es la información que me dieron. No tengo el Huawei de esa serie. Ok, continuamos. A ver. Entonces, cuando hablamos de análisis FODA o de análisis DAFO, hablamos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es un instrumento para diagnóstico empresarial tanto de los factores internos de la empresa y los factores externos. Cuando hablamos de la fortaleza, hablamos de la función de ciertas habilidades y capacidades como del personal, atributos psicológicos, evidencia contra la competencia, o sea, ¿en qué soy fuerte internamente? En recursos humanos, soy fuerte en la infraestructura, soy fuerte en la materia prima, en la calidad, soy fuerte en el precio. Son factores internos que yo puedo controlar. El producto, el precio, la plaza y la promoción, yo lo puedo controlar. La calidad del producto, yo lo puedo controlar porque yo diseño y produzco ese producto. Entonces, todo lo que sea interno es una fortaleza. Y cuando hablamos de debilidad, hablamos de algo dentro de la actividad empresarial que lo hacemos de manera deficiente. Tal vez, por dar un ejemplo, mi servicio de atención al cliente es deficiente o ciertos puntos de venta o el canal trade marketing es deficiente en estos aspectos. Es algo interno que yo puedo controlar y mejorar. Entonces, cuando hablamos justamente de ese análisis DAFO, es para entender mejor cómo está internamente la empresa, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Es como una radiografía, digamos, de cómo se encuentra la empresa, tanto con sus fortalezas y sus debilidades, y también con sus oportunidades y amenazas. Cuando hablamos de las oportunidades, hablamos de las fuerzas externas que nosotros como empresa, como marca, no podemos controlar, que son factores como factores sociales, políticos, legales, factores naturales, demográficos, psicográficos, geográficos, que nosotros como empresa no tenemos el control de poder modificar, de poder tener, digamos, cierta anticipación, como fue el caso de la pandemia. La pandemia fue una amenaza que llegó un día y se instaló hasta ahora, que es, digamos, lo más largo que hasta ahora hemos vivido en cuanto a lo que es una pandemia. Casi creo que ya vamos por 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de amenazas nosotros siempre debemos tratar de convertirlas en una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque si es que no la convertimos en una oportunidad, en cuanto a lo que es una amenaza, corremos el riesgo de, dentro de lo que es nuestro ciclo de vida del producto, que nuestro producto ingrese al proceso de declive. ¿Recuerdan lo que era el proceso del ciclo de vida del producto? Introducción, crecimiento, madurez y declive. Madurez hablamos de otra meseta, hasta, digamos, es
el último escalón en donde nosotros podemos llegar para distribuir el producto, comercializarlo y demás. Digamos que es nuestra meseta, nuestro tope de éxito, a no ser que creemos nuevas líneas o extensiones de marca, como es el caso de Coca-Cola. Coca-Cola tiene, eh, o sea, Coca-Cola se sigue manteniendo dentro de su proceso de madurez hace muchísimo tiempo, años. Pero ¿qué pasa? Coca-Cola no solamente, o sea, cuando decimos Coca-Cola nos da la percepción de que es solamente la Coca, la gaseosa sabor cola, pero no. Tiene sus hermanos como la Sprite, las líneas de Fanta, eh, la Aquarius, Frugos, Dasani, y también tiene la extensión de su marca. Cuando hablamos de extensión, es la línea de ropa que tiene Coca-Cola. Tiene las remeras, los jeans, los calzados deportivos, las zapatillas playeras. Entonces, es como que voy extendiendo, eh, voy incursionando en nuevos mercados, voy encontrando justamente esas oportunidades. ¿Cuál es mi fortaleza? El posicionamiento de marca que yo tengo a nivel mundial. ¿Y cuál es la oportunidad? Coca-Cola tal vez vio una oportunidad de que ciertas marcas iban creando prendas, iban creando calzados. Entonces, entonces encontró la forma de poder introducir sus productos en otro tipo de mercado totalmente distinto al que está explotando actualmente. Porque al ser una marca masiva, Coca-Cola es una marca masiva, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, pero al hacer prendas para personas jóvenes de 15 a 25, 28 años como máximo, entonces está explorando nuevos mercados y creo que hasta ahora se mantiene con su línea. Creo que en Paseo de la Galería o en el Shopping del Sol tenía una tienda o compartía la tienda con otras marcas, y tenía muy buena repercusión en cuanto a sus ventas. Entonces, en ese punto hablamos de ciertas oportunidades que nosotros como marca encontramos. Y luego tenemos las amenazas, que son también fuerzas no controlables por la organización, que son aspectos negativos, problemas potenciales que se puedan generar, como factores legales, políticos, sociales, los mismos factores que también afectan a las oportunidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Luego tenemos los objetivos de la investigación. Cuando hablamos de los objetivos, tenemos dos tipos de objetivos, tanto generales como específicos. Cuando hablamos de objetivos generales es el para qué. Cuando hablamos de objetivos específicos, hablamos de cómo vamos a lograr eso. Es lo mismo que el marketing estratégico y el marketing operativo. Nosotros fijamos objetivos a mediano y largo plazo dentro de lo que son los objetivos generales. Pero cómo al ser objetivos deben ser alcanzables, entonces nosotros debemos de poder a través de los objetivos específicos todos los días ir colocando un pequeño granito, un pequeño grano de arena para poder alcanzar justamente esos objetivos generales. Como lo dice, su finalidad es cuando empezamos el proyecto, eh, este tipo de objetivo no identifica nunca un dato medible y evaluable dentro de la estrategia del proyecto, sino que describe en términos generales aquello que queremos alcanzar al finalizar la investigación. Justamente, cuando hablamos de objetivos generales y específicos a nivel de investigación, es lo que nosotros queremos lograr, alcanzar justamente con nuestra investigación. ¿Qué es lo que queremos lograr? Identificar ese consumidor de 18 a 25 años porque está comprando ese cigarrillo, porque está comprando de X marca y porque está comprando en estos puntos de venta o en este sector eh, de la ciudad de Asunción o de Gran Asunción. Luego, los objetivos específicos
corresponden a los pasos que vamos a seguir para alcanzar ese objetivo general. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener esa información? ¿A través de qué métodos? Obviamente, una vez que yo ya diseñe toda la investigación, fije qué tipo de técnicas o qué tipo de métodos voy a utilizar, ya sea una encuesta o un cuestionario cuantitativo o cualitativo, ¿por qué no? Entonces, en base a eso, vamos a ir acercándonos más a los objetivos generales y en base a eso ir recopilando esa información necesaria para justamente alcanzar el objetivo general que nos fijamos, que muchas veces puede ser no solamente uno, sino pueden ser dos. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Luego tenemos las etapas del proceso de investigación. Dentro de esta etapa tenemos la definición del problema. No solamente es de marketing siempre, hay otras veces que son problemas a nivel empresa, problemas a nivel administrativo, a nivel de ventas, a nivel publicitario. Entonces, cuando definimos el problema debe ser en base a la necesidad que tenemos dentro de la empresa y los objetivos de la investigación, que es lo que hablamos recién. Luego tenemos la elección y diseño de un método de investigación, la recolección de los datos, el análisis de los datos y la presentación de los datos. Bueno, dentro del diseño de la investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a las interrogantes y así comprobar la hipótesis de la investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar una información exacta e interpretable. Estos diseños son estrategias con que intentamos obtener respuestas a las preguntas como contar, medir y describir el diseño de investigación que estipula la estructura fundamental y específica de la naturaleza global de la intervención. Cuando hablamos de la hipótesis, o sea, nosotros tenemos un problema. El problema es las bajas ventas de los cigarrillos Kent. Pero nuestra hipótesis es ¿por qué? O sea, el problema debe ser contestado nuevamente por la hipótesis, por el nuevo ingreso, que es una nueva marca, no sé cuántos aquí hay que fumen. Entonces, puede ser, la hipótesis puede ser disminución de las ventas por el ingreso de estos cigarrillos electrónicos, estos cigarrillos finitos, estos tubitos, no sé cómo se llaman, El pot. el pot. Bueno, por el ingreso del pot. Esa es mi hipótesis de investigación que yo debo de corroborar, debo comprobar si realmente es así o no. ¿Se entiende? Dentro de ese diseño de la investigación. Entonces ahí ingresamos a los tipos de investigación. Tenemos la investigación de antecedentes que consiste en informaciones y estadísticas que existen en un sitio, como son las empresas, bases de datos, eh, que pueden ser utilizadas para tomar conocimiento del fenómeno comercial en cuestión, aunque su costo es reducido. La información que es posible obtener por esta vía es muy general y sirve solo como una aproximación al tema. Como su nombre lo dice, cuando hablamos de antecedentes es todo lo que ya está asentado en algún lugar, ya sea en biblioratos, libros, informes, bases de datos, eh, bases de CRM. Entonces, solamente es como que nos aproxima un poco a tener una noción mucho más amplia, podríamos decir, porque en este punto antecedentes no podríamos entender u obtener información relevante sobre estos POT. POT con D o con C, creo que con D o T, ahí está.
Los POT, entonces, digamos que eso creo que salió este año porque anteriormente eran los bait, o sea, los vapeadores. Entonces, digamos que solamente nos ayudaría para entender un poco mejor tal vez el fenómeno que está ocurriendo dentro del mercado del por qué ya no estamos vendiendo como anteriormente lo hacíamos nuestro producto. Luego tenemos la investigación cuantitativa, que apunta justamente a la obtención de datos primarios recurriendo a la realización de encuestas a los involucrados dentro del proceso. Tanto su costo como utilidad son mucho mayores que el método anterior. Justamente cuando hablamos de una investigación cuantitativa, hablamos de cantidades, hablamos de porcentajes, hablamos de estadísticas. Pueden ser no solamente encuestas, sino también pueden ser cuestionarios, pero tienen un costo más elevado, podríamos decir, como mencionaba anteriormente. Si yo voy a invertir en algo tercerizado, porque necesito que las personas sean encuestadas personalmente, eso tiene un costo, tiene un tiempo. No sé si alguno de ustedes alguna vez participó en alguna encuesta, en algún cuestionario que no haya sido virtual o en algún focus group. Profe, son los que están en los supermercados o normalmente por las calles, ¿Cómo? puede ser. Son los que están por las calles, en supermercados. Hay veces que te hacen encuestas. En los supermercados no sé cuál sería el procedimiento, pero lo demás sí, o sea, los que van recorren casa por casa, pero también hay, sí, digamos, cierto tipo ya de temor también por parte de los consumidores, porque porque hay muchas estafas todos los días, entonces es como que también existe ese temor por parte del consumidor a que una persona acceda a su domicilio para que pueda completar una encuesta, por más de que también sea fuera de su propiedad, ya sea desde el portón o desde la puerta o de la ventana nomás, digamos que existe esa pequeña incertidumbre que tienen los consumidores o los clientes para poder completar una encuesta o un cuestionario. Anteriormente Tigo hacía mucho o trabajaba mucho este tipo de investigación en las plazas y demás eh, para, obviamente, ese segmento de consumidores que tenían un plan prepago o un plan postpago o tenían un servicio de internet o de cable. Entonces, en base a ello, se hacía cierto tipo de investigación cuantitativa porque hablábamos del alto costo, porque lleva más tiempo. El hecho de que, digamos, yo necesito hacer 1000 encuestas para lo que es el barrio Villamorra. Entonces, debo de tener en cuenta que eso podría tardar una semana, 2 semanas, inclusive hasta un mes, inclusive, porque muchas veces no encontramos al consumidor, a la persona que puede completar esa encuesta, otras veces no quiere o no accede a ayudarnos a completar la misma. Entonces, se tienen en cuenta esos puntos también eh, para poder medir el tiempo que se va a llevar a cabo ese trabajo. Entonces, a mayor tiempo también mayores son los gastos para esas personas. Tenemos viáticos, tenemos viáticos, tenemos papel, tenemos tiempo, honorarios por día. Entonces, por eso siempre generalmente son muy costosas. Las investigaciones generalmente rondan entre 3000 a 10.000 o inclusive un poco más de lo que son las encuestas, si son personales. ¿Se entiende? Sí, profe.
Genial. Luego tenemos la investigación cualitativa. Cuando hablamos de cualitativa, hablamos de cualidad, dentro de la cual, dentro de esta encuesta o de este cuestionario, se profundiza obtener el punto de vista de una forma más precisa, más detallada, de los encuestados, de las personas que son parte de esa investigación. ¿Por qué cualidad? Porque en base a lo que nosotros estamos diseñando, en base a cada tipo de pregunta o de planteamiento, no buscamos solamente el sí, no de las personas, que se da mucho en cuanto a lo que es una encuesta o un cuestionario cuantitativo. Cuando hablamos de cualidad, hablamos de profundizar muchos aspectos de nuestra problemática, de nuestra hipótesis. Necesitamos que el consumidor se pueda explayar mucho mejor, eh, pueda realizar sus respuestas ampliamente y profundizar esos puntos para cada cuestionamiento. Entonces, de esa manera vamos a poder obtener información muy relevante, información precisa y actualizada que nos ayude a entender un poco mejor eh, esa problemática y poder corroborar si es que es o no cómo estamos pensando nuestra hipótesis. Luego tenemos la investigación motivacional, que consiste en sesiones de grupos reducidos de personas que son conducidas por un psicólogo especializado en indagaciones de tipo comercial. No sé si ustedes suelen ver estos videos donde se le hacen ciertas preguntas a una X cantidad de personas. Es parecida a un focus group. No sé si alguno de ustedes ya participó en un focus group alguna vez o escuchó hablar de un focus group. Yo no participé, profe, pero ya escuché ya. En mi trabajo al menos se usa mucho. ¿Ok? Voy a hacer una encuesta a un pequeño grupo, a un grupo determinado, creo. El focus group, sí. Focus group generalmente es un grupo reducido de personas que abarca entre 10 a 15 personas aproximadamente. Y es algo parecido. La investigación motivacional va mucho también eh, es muy parecido a lo que es el focus group. Podríamos decir que hasta que son iguales. Dentro de lo que es el focus group o una encuesta o una investigación motivacional, generalmente el focus group no lo lleva un psicólogo, lo lleva una persona, eh, digamos que podría ser el investigador o una persona que entiende sobre el producto o del servicio. En cambio, el psicólogo sí utiliza cierto tipo de técnica, cierto tipo de, de materiales o también de algún tipo de juegos o que de que esa persona que esté realizando el estudio pueda, eh, a través de esas sesiones, reflejar lo que se está buscando. En los focus group, por ejemplo, por darles una idea, generalmente se hacen para obtener información sobre el producto o el servicio que se desea lanzar al mercado, eh, o si se quiere hacer algún tipo de modificación. En su momento lo hizo Pilsen antes de lanzar su nueva imagen. No sé si es que recuerdan que Pilsen era rojo, blanco, plata creo que era, y luego cambió su imagen completamente, que fue en el 2018 o 19 más o menos. Sí, no, Sí, profe. genial. Creo que era. No, 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 ambas cambiaron. No. Pilsen Yandé fue un lanzamiento en realidad, eso es un nuevo producto, pero la Pilsen había cambiado su imagen. Entonces, ¿cómo hicieron su focus group? Eran sesiones semanales
en donde ellos tenían 8 propuestas de agencias publicitarias. Entonces, se traían consumidores fieles a la marca, porque en realidad es un focus group, pero con un test de concepto. ¿Recuerdan el test de concepto que habíamos hablado en la clase pasada? Hola, Yo no estuve en la clase pasada. ok. Entonces, cuando hablamos de test de concepto, hablamos de que no prueba el sabor y demás, sino que se le muestra un concepto, en este caso el cambio de imagen de marca, que fue el caso de Pilsen. Eran 8 agencias publicitarias y cada una tenía un concepto diferente para ese cambio de lata, ese cambio de imagen. Entonces, en base a eso, semanalmente se iba eliminando una agencia de publicidad. Eran 8 sesiones, fueron 8 semanas. Cada semana a un grupo de 10 a 15 personas se les planteaba la idea de cada agencia y del por qué. Entonces, los clientes y en este caso consumidores leales a la marca iban realizando ese focus group e iban eliminando a las agencias hasta que quedan solamente 2 y esa misma cantidad de personas es la que, digamos, hace la selección final. Luego tenemos la investigación experimental, que implica efectuar un experimento con los consumidores a efecto de apreciar su relación ante una determinada acción comercial. Cuando hablamos de investigación experimental, hablamos de ciertas acciones que nosotros realizamos. De por ahí yo puedo colocar un cubo negro gigante en Avenida Mariscal López y San Martín, para ver cómo las personas reaccionan o qué piensan o qué empiezan a hablar o qué rumores empiezan a generar en base a esa acción. Porque muchas veces puede ser, si yo les digo a ustedes, se coloca un cubo rojo o un cubo azul, ¿qué percepción o qué ustedes pensarían si es que ven ese tipo de acciones en algún punto de la ciudad? Así cualquiera sin marca, nada. Un cubo rojo, sin ninguna marca, sin absolutamente nada. Probablemente un producto nuevo que se va a lanzar al mercado. Marca nueva. Podría tener la percepción de alguna acción comercial, como mencionó la compañera. De por ahí, si es un cubo azul, me puede venir a la mente muchas marcas. Me puede venir, qué sé yo, Tigo, Telefuturo, ¿qué otra marca tiene logo azul? Nivea. Son muchas las marcas, Pepsi, que, digamos, podemos asociar, porque muchas veces los colores los asociamos con las marcas. Si es rojo, rojo podría ser Toyota, podría ser Box, podría ser Claro, podría ser Kia, Coca-Cola. Entonces, digamos que esa investigación experimental muchas veces nos ayuda a poder entender mejor eh, qué percepción tienen los consumidores en base a los colores, en base a cualquier tipo de acción comercial que se realice. Porque los clientes, si es que se coloca algo, empezamos siempre a hablar, a rumorear sobre lo que podría ser eso que estamos viendo. Luego tenemos la investigación exploratoria, que es apropiada en las etapas iniciales del proceso y está diseñada para obtener una noción preliminar de la situación con costos y tiempos mínimos. Cuando hablamos de la investigación exploratoria es, digamos, mucho más rápida. Digamos que en un mes hacemos toda la investigación exploratoria. Utilizamos
encuestas, cuestionarios, focus group. Podemos utilizar varios métodos para obtener justamente esa noción preliminar de cómo se encuentra el mercado y en base a eso vamos analizando qué alternativa tenemos para poder entender y profundizar mejor nuestra hipótesis en base al problema que estamos sufriendo dentro de la empresa. La investigación concluyente suministra la información que ayuda a los gerentes a evaluar y seleccionar un curso de acción. Cuando hablamos de la investigación concluyente, ya hablamos de una investigación ya con todos los resultados que nos ayudan justamente a la toma de decisiones de qué es lo que vamos a realizar de por ahí. Dentro de esa investigación concluyente, yo ya tengo la información de que realmente son los POP que están desplazando a los cigarrillos normales dentro del mercado asunceno, específicamente barrio Villamorra. Entonces, digamos que ya nos ayuda a tomar una decisión, un curso de acción, como lo dice el ejemplo, de qué podemos hacer, de cómo podemos accionar rápidamente para no seguir perdiendo una fracción de nuestro mercado y demás. Y luego tenemos el monitoreo del desempeño, que es un elemento para controlar los programas de marketing de acuerdo a los planes trazados. Como su nombre lo dice, monitorear justamente el desempeño de cómo nuestras estrategias se están dando dentro del mercado, si es que están teniendo o no el impacto que estamos buscando. Para eso estamos monitoreando constantemente el desempeño de las acciones de los programas de marketing. Si era una acción de 2x1, ver si en los puntos de venta trazados realmente está o no teniendo el impacto deseado. O esa promo de un 50% de descuento o de esa acción comercial en las redes sociales. Entonces, todo eso lo vemos a través del monitoreo de desempeño y poder en base a eso analizar. ¿Se entiende? Sí, profe. Luego tenemos las diferencias entre la encuesta y el cuestionario. Son mínimas, pero tenemos que tenerla en cuenta. Cuando hablamos de una encuesta, es un procedimiento a través del cual se recopila información, forma parte del diseño de una investigación descriptiva, podría ser también una investigación cuantitativa o cualitativa inclusive, que es un conjunto de preguntas que se utilizan para el estudio de tendencia, por ejemplo, de las próximas elecciones presidenciales. Es para recabar información básica muchas veces, por eso siempre decimos encuestas. Vamos a hacer una encuesta. Digamos que es la forma más rápida y más práctica de poder obtener información que describa lo que piensa el consumidor, pero digamos no profundizando los temas. Luego tenemos el cuestionario, que es un instrumento de investigación con una serie de preguntas cuidadosamente organizadas con el fin de realizar un análisis estadístico de las respuestas y forma parte de una encuesta. Un ejemplo, un examen en la escuela es un cuestionario. El cuestionario sí es mucho más trabajado, tiene mucho más pienso en cuanto a la redacción de las preguntas, de qué es lo que se quiere profundizar. Digamos que tiene una estructura muy bien organizada, o sea, va desde lo general a lo específico, con preguntas amplias, con preguntas que necesitan que el encuestado se tome su tiempo para poder responder y analizar justamente esas preguntas. Lo vamos a ver ahora. Aquí vemos tipos de preguntas en una encuesta de investigación de mercados. Según la contestación que admitan, tenemos preguntas abiertas, cerradas y categorizadas. Cuando hablamos de preguntas abiertas, hablamos de preguntas que solo
formulan las preguntas sin establecer categorías de respuestas. Generalmente son preguntas, cuando hablamos de preguntas abiertas, hablamos de preguntas en donde el encuestado se pueda explayar. Por ejemplo, ¿por qué comprarías o por qué compran generalmente un calzado deportivo Nike? Entonces ustedes se explayan. Lo compro por la calidad, por el estatus, por la comodidad, por la duración, no tanto por el precio, eh, porque es una marca mundial que está certificada. O sea, un montón de cosas que ustedes me pueden decir acerca de la marca. Pero luego tenemos preguntas cerradas, que son las dicotómicas, que es solamente sí, no, eh, no sabe, no contesta, a veces. Entonces, generalmente cuando hablamos de preguntas cerradas, hablamos solamente de dos opciones o dos alternativas. Por ahí, ¿comprarías la marca Nike? Sí, no. ¿Pagarías de 500.000 a 800.000 aproximadamente por un calzado deportivo? Sí, no. Entonces es como que es mucho más práctico, eso sí, cuando hablamos de preguntas cerradas, hablamos de practicidad. ¿Por qué? Porque eso directamente no la tenemos que dejar para, o sea, no la hacemos un estudio nuevamente, porque cuando hablamos de preguntas abiertas es entender muchas veces cómo escribe la persona, tener una percepción de lo que quiere decir o a lo que quiere llegar ese consumidor, ese encuestado, a diferencia de las preguntas cerradas. Es mucho más fácil de entender lo que el consumidor quiere transmitir, a diferencia, como mencioné, de las preguntas abiertas. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Luego contamos con las categorizadas. Además de la pregunta, se establecen categorías de las respuestas y a su vez se dividen en de respuesta espontánea. El encuestador no debe leerle la respuesta al encuestado. Cuando hablamos de categorizadas, y justamente donde se establecen categorías. A ver, ¿por qué comprarías un celular? ¿De qué tipo de gama comprarías? Gama media, premium, baja. Entonces es el encuestador no lee, sino que directamente el encuestado ya responde en base a, digamos, su necesidad, su deseo, su percepción o las expectativas que tenga en base a lo consultado. De respuesta sugerida, el entrevistador lee las respuestas al encuestado. ¿Comprarías un celular de gama premium, gama media, gama baja? Y luego la de valoración, en donde el entrevistador lee una escala de intensidad creciente o decreciente de categorías de respuesta, que generalmente va del 1 al 5, en donde el 1 es, digamos, la peor nota y el 5 es lo más alto que puede recibir o viceversa. Eso ya dependiendo de cómo esté estructurada la encuesta. Luego tenemos según su función, tenemos preguntas de filtro, en donde se utilizan mucho en los cuestionarios para eliminar a aquellas personas que que no les afecte determinadas preguntas. Generalmente las preguntas de filtro es para eliminar las personas que no están nuestra, dentro de nuestra muestra. ¿Cuál para ustedes podría ser una pregunta de filtro? Hola. Tipo preguntar, ¿usted utiliza tal tipo de producto o algo así? A ver, dice, Dar ejemplos de 3 marcas y ir
que la persona encuestada tipo vaya marcando el que usa y ir sacando. ¿Sería así más o menos, profe? No. Acá la compañía dice dependiendo del producto y el mercado dirigido puede ser la edad, el sexo. No, tampoco. ¿Alguien más? No puede ser hasta cuánto está dispuesto a abonar algo. No. Generalmente las preguntas de filtro van al principio, va después de por ahí si es que se le solicitó el nombre o solamente la edad. Muchas veces la mayoría de las encuestas o cuestionarios no se piden nombre, hay otras veces que sí. Las preguntas de filtro de por ahí, yo voy a hacer una investigación para personas que consumen alcohol o personas que fuman habitualmente. Entonces, ¿cuál podría ser una pregunta de filtro? ¿Consume bebidas alcohólicas? Sí, no. Si me dicen no, automáticamente dentro de ese filtro ya está eliminado de la encuesta porque no va a poder continuar con esa encuesta o con ese cuestionario. O sea, no va a poder proseguir las demás preguntas si es que no consume bebida alcohólica. Y lo mismo si es que no fumas un cigarrillo, ya sea un cigarrillo normal o un cigarrillo electrónico. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Generalmente son las preguntas que utilizamos para poder eliminar a las personas que no queremos que generen cierto tipo de errores a nuestra investigación. Porque muchas veces hay personas que no toman y te dicen, sí, tomo. Entonces vamos consultando y a medida que vamos consultando nos damos cuenta que las personas no tienen ni noción muchas veces de eh, cierto tipo de bebidas o de los cigarrillos justamente. Entonces, para evitar ese tipo eh, de errores dentro de nuestra investigación, utilizamos las preguntas de filtro. Luego tenemos las preguntas batería, que son todas las preguntas que tratan sobre un mismo tema y que siempre van juntas dentro del cuestionario, van desde las más sencillas hasta las más complejas, o sea, sería de lo general a lo específico. Esto se denomina un embudo de preguntas, en donde, por ejemplo, en cuanto a lo que son las bebidas, podemos hacer preguntas de batería de las más sencillas. ¿Consume bebidas alcohólicas? Sí. ¿Qué tipo de marca consume? Eh, Premium, media o baja, media. ¿Cuánto suele pagar habitualmente por su bebida? ¿Qué sabor le gusta más? ¿Le gusta tomar con amigos eh, o con su familia? Disfruta más tomarlo en su casa o em, en un local o en un bar? Entonces, ahí vamos generando justamente esas preguntas de lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Se entiende? Sí, profe. Luego tenemos las preguntas de control. Cuando hablamos del control se utilizan justamente para comprobar la veracidad de las respuestas de los encuestados y normalmente lo que hace es colocar la misma pregunta pero redactada de otra forma. Por decirle, la pregunta 3 se podría hacer una pregunta ¿por qué consumo bebidas alcohólicas? Porque me gusta su sabor y demás. Entonces, para tener justamente ese control, si esa persona consume o no bebidas alcohólicas, entonces hago una pregunta de control más abajo. Si era la pregunta 3, pregunta 8 o 9 inclusive, entonces de por ahí me dijo respecto a X sabor. Pero ese sabor le gusta por estos motivos, no, no me gusta. Entonces quiere decir que hay algo que no está bien dentro eh, dentro de lo que nos está respondiendo el encuestado. ¿Se entiende?
Sí, profe. Y luego tenemos las preguntas amortiguadoras. Cuando hablamos de las preguntas amortiguadoras se refieren a que cuando estamos preguntando temas, digamos, ciertos temas delicados o ciertos temas que podrían generar vergüenza a los encuestados, hay que ir suavizando la pregunta y no preguntar de modo brusco o directo. Por ejemplo, si soy una marca, o sea, si estoy haciendo una investigación sobre una marca, qué sé yo, de preservativos, no puedo ir directamente y decirle a una de las compañeras, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una relación sexual? O dentro de las 24 horas ya tuvo tuvo un encuentro, o sea, ese tipo de preguntas debemos tratar siempre de poder maquillar lo más que podamos. Todo en donde el encuestado o la encuestada sienta algún tipo de vergüenza o algo que le pueda causar cierto tipo de rechazo. ¿Se entiende? Sí. Genial. Luego tenemos según su contenido, cuando hablamos de identificación, hablamos de justamente lo básico, edad, sexo, profesión, que pocas son, digamos, las encuestas o cuestionarios que nos piden, ya cuando deseamos que sea muy detallado. La de acción trata sobre las acciones de los entrevistados, si va al cine, si fuma, si toma bebidas alcohólicas, de intención en donde se indaga sobre las intenciones de los encuestados. ¿Va a votar? ¿Va a ir a tomar este fin de semana? De opinión, tratan sobre la opinión de los encuestados sobre determinados temas. ¿Qué piensas sobre las restricciones de la pandemia? ¿Qué piensas sobre X candidato? En donde buscamos justamente obtener la opinión de los encuestados. De información, analizan el grado de conocimiento de los encuestados sobre ciertos temas, que pueden ser temas demográficos, sociológicos, políticos, legales. Entonces, digamos que eso ya depende del grado de qué tipo de encuesta o de cuestionario sea. También los motivos, donde se trata de saber por qué de determinadas opiniones o actos, ya sea de ciertos temas o por parte de el encuestado. De por ahí, ¿por qué opina, o sea, por qué tiene esta postura de esta problemática? ¿Por qué tiene esta postura de que, por ejemplo, hablemos de las vacunas? ¿Por qué tiene esta postura de no vacunarse respecto a las vacunas contra el COVID-19? Entonces, digamos que buscamos el motivo del por qué le lleva a esa persona a no querer tomar la dosis de vacuna. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Luego tenemos las pautas para redactar el cuestionario. Dentro de la formulación de los objetivos del estudio y la base, en ella se desarrolla una lista de información para obtener. Esto puede tomar la forma de preguntas específicas, frases o palabras claves. Por ejemplo, se considera el método de recolección de datos, correo, teléfonos, celulares, líneas bajas, entrevistas personales. Esto obviamente afecta las formas en que se hacen las preguntas, su orden y cuál debe ser el formato del cuestionario. Siempre debemos de tener en cuenta el método que vamos a utilizar, porque no es lo mismo hacer un cuestionario por correo o hacerlo por teléfono o una entrevista personal, porque obviamente la estructura debe estar diseñada para cada tipo de canal.
porque cada uno de ellos es un canal distinto. Al hacerlo por teléfono es casi parecido a una entrevista personal, pero por correo, como había mencionado la compañera, que si quiere tomar su tiempo para poder analizar, pensar, es diferente. Se debe elaborar el cuestionario, se debe de diseñar ese cuestionario, un borrador de cuestionario, se debe dejar a acotación y criterio de otra persona que preferiblemente no esté involucrada dentro de la investigación y del estudio. Entonces, que esa persona pueda hacer las revisiones necesarias y en base, una vez que tengamos esa aprobación, podamos arrancar con el estudio. Por ejemplo, si ustedes diseñan por ahí, ustedes diseñan una encuesta o yo diseño una encuesta, le remito a Carla. Le remito a Carla para que ella pueda analizar, leer, ver si es que está o no, si cumple o no con, digamos, lo que estoy buscando, porque por ella podría ser una posible parte de la muestra, una encuestada dentro de la muestra. Entonces, ella podría ver que hay de por ahí ciertos planteamientos, ciertas preguntas que están redactadas y que se podría subentender muchas veces que son subjetivas. Entonces, siempre hay que tratar de que nuestras preguntas o planteamientos sean lo más objetivo posible. Los puntos de verificación, si responde el cuestionario a los objetivos del estudio, si son necesarias todas las preguntas extras implican más costos y también aumentan las exigencias para los encuestados. Siempre debemos tratar también de releer y ver si es que de esas 30 preguntas son las 30 necesarias, porque obviamente muchas pueden ser parecidas, pero con el mismo fin. Entonces es importante que tengamos en cuenta también eso. ¿Implican más costos? Sí, porque obviamente se tienen que analizar nuevamente y se tienen que hacer eh, las revisiones, gráficos, cuadros, comparativas y demás sobre esas preguntas que muchas veces están de más. ¿Podrá el encuestado responder las preguntas? Esto quiere decir si es factible que él tenga la información que se le está solicitando, si podrá recordarla muchas veces, evitar pedir información íntima, no sea que sea estrictamente necesario, también evitar preguntas que exijan al encuestado dedicar un esfuerzo extra de información para la respuesta y que no se interrumpa, porque muchas veces diseñamos una pregunta que es, digamos, un poco complicada de responder. Entonces, es como que justo es a la mitad, es la pregunta 15. Entonces, no sé qué responder y dejo ahí el cuestionario o la encuesta y ya no la respondo. Si es fluido, si suena más como una conversación natural que como una serie de preguntas no relacionadas, si tiene lógica y consistencia y también si es que tiene sentido. Cómo una pregunta puede influir sobre otra, proceda siempre de lo general a lo específico. Es de, si yo necesito información sobre personas que consumen alcohol, tengo que empezar desde ahí. Si consume alcohol, cuántas veces, cómo, cuándo, dónde, y a partir de ahí empezar con lo específico sobre mi marca o sobre mi producto. Las preguntas pueden ser abiertas al principio y luego ser cerradas o viceversa, dependiendo del grado de información que yo necesite sobre cada pregunta que yo precise profundizar. De por ahí, las primeras 5 u 8 preguntas no necesito algo muy específico, pero necesito saber si es que toma, cómo toma, cuándo toma. Yo ya le coloco todas las opciones, las categorizo y solamente él ya las debe responder, pero sí necesito saber luego profundizar más ciertos puntos en base a mi producto. También organizar las preguntas en orden lógico que fluyen de manera similar como el entrevistado pensaría sobre el tema. También se deben asegurar sobre inducciones e introducciones apropiadas para cada pregunta. Algunas preguntas requieren más de una decisión por parte del entrevistado y esto dificulta cierto tipo de interpretación también. Y muchas veces una pregunta debe ser desglosada en otras más específicas para que, digamos, el consumidor no tenga
eh, no tenga muchos problemas al momento de pensar en la respuesta que deba dar. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Luego tenemos los tipos de preguntas que ya estuvimos hablando. Ya vimos la de filtro, ya vimos la de control. Las preguntas abiertas son preguntas abiertas, básicas. Las preguntas de seguimiento. Cuando hablamos de seguimiento, hablamos de profundización o de clarificación. Cuando hablamos de profundización, hablamos de un tema que necesitamos profundizar más del por qué, como fue el caso que mencioné. ¿Por qué te gusta más este sabor y no este? De por ahí, qué sé yo. ¿Te gusta más el sabor amargo de la cerveza o un sabor más suave? Y cuando hablamos de clarificación es cuando necesitamos aclarar ciertos puntos que no están claras en las respuestas de estas personas. Entonces, clarificamos, blanqueamos eh, estos cuestionamientos, esas respuestas que no quedaron muy claras, es como que quedaron en el limbo sus respuestas, porque muchas veces al ser abiertas, digamos que eh, el encuestado o el entrevistado, como solemos decir comúnmente, se divaga y vuela, vuela, vuela y no aterrizó nunca su idea. Entonces, debemos de tratar de tener siempre una pregunta extra para poder clarificar ciertos puntos que no hayan quedado bien claros. Las preguntas abiertas no son aconsejables, se usan en estudios exploratorios generalmente. Son difíciles de tabular, pero es posible. Cuando hablamos de tabular, es lo que mencionaba en cuanto a lo que son las percepciones de por ahí. A ver, Estefanía puede entender de una manera, Javier puede entender de otra, Micaela puede entender de otra forma, Natalia también. Entonces, digamos que todos tenemos ciertas percepciones. Muchas veces yo puedo amanecer de mal humor y entender de otra manera esa respuesta de la persona. Entonces, digamos que debemos tratar siempre de que las preguntas sean lo más concisas en cuanto a las respuestas, a pesar de que necesitamos que se profundicen, porque muchas veces, como mencioné, el encuestado vuela, vuela, vuela y nunca aterrizó esa respuesta. También sirve para ampliar una respuesta cerrada, generalmente para ampliar el no, porque no consume. En ese punto, por ejemplo, cuando es de filtro, de por ahí, si es que yo necesito que esa persona saber por qué no está haciendo, o sea, por qué todavía no se convirtió en mi consumidor real y sigue siendo potencial, que muchas veces es tan potencial por el hecho de que no le gusta la cerveza. Entonces, ¿por qué no toma? Por decisión propia, por salud, porque no le gusta, porque nunca probó, nunca le llamó la atención. Entonces, muchas veces la abierta sirve para el por qué, que es utilizada muchas veces para clarificar también del por qué una persona no fuma, por qué una persona no toma, una persona porque no estudia, entonces todo eso también, o por qué no compra Samsung, o por qué no compra iPhone o Huawei. Luego tenemos las preguntas abiertas en cuanto a sus usos. Recoge información con un mínimo de indicaciones para el encuestado. Es útil cuando la gama de posibles respuestas es muy amplia y no puede ser sugerida con una pregunta cerrada. Obtiene las palabras propias del encuestado, que es lo que mencionaba. Tenemos preguntas dicotómicas, que son sí, no, generalmente son dos respuestas, y la de respuesta múltiple. La dicotómica es uno de los tipos más básicos de preguntas. Muchos de los tipos de información se subdividen en forma natural en dos categorías. Es fácil de preguntar, contestar y tabular. Generalmente, si es que son preguntas cerradas, eh, Google generalmente dentro de su plataforma ya tabula todo, ya nos da gráficos, ya nos da el informe. Solamente nosotros tenemos ya que redactar la idea de en cuanto a los porcentajes y demás que nos arroja el, el software. La de respuesta múltiple
generalmente son usadas en vez de las preguntas abiertas, siempre que las respuestas puedan ser determinadas con anticipación, fáciles de preguntar, tabular y también menos costosas que las abiertas, porque ya le damos dentro de la respuesta múltiple, eh, ya le damos las opciones que puede tomar esa persona. Tenemos las de tipo de escala. La nominal requiere hacer la elección entre varios nombres o ítems y se usan para identificar objetos. Dentro de las escalas nominales, dentro de las escalas, perdón, tenemos la escala nominal en base a género, profesiones, tipo de establecimiento, escolaridad, y diferentes otros factores que nosotros podemos tener en cuenta dependiendo de la necesidad de información que precisemos. Por ejemplo, una nominal indique cuál de las siguientes marcas es su preferida. Ya tenemos Mazda, Renault, Chevrolet, podría ser, dependiendo también del tipo de marca, si es una marca premium, si es una marca de gama media, una gama baja. Contamos también con la escala ordinal que se usa para conocer el orden de preferencia de las marcas. Del 1 al 4, ¿cuáles son sus marcas de preferencia? Teniendo en cuenta que el 1 es su marca de preferencia y el 4 su marca de menor preferencia. ¿Sí me ayudan con eso? Hola, ¿me escuchan? Nike, Adidas, Sí, Puma profe, y Reebok. Nike, Adidas, Puma. Y No. Reebok. Ok, genial. Entonces, ahí también nosotros ya tenemos esa escala de cuáles son los productos dentro del top of mind en la mente del consumidor, que es Nike, Adidas, Puma, Reebok. Luego tenemos de asociación, en donde se trata de relacionar los atributos de diferentes conjuntos. Por ejemplo, Honda, Suzuki, Yamaha. Solamente marcan con una X dependiendo de lo que ustedes crean en base a las características o atributos que ustedes creen que tiene esa marca, ya sea potencia, rapidez o estabilidad. De por ahí ustedes me dicen, Honda solamente tiene estabilidad. Suzuki, hablando de motos, Suzuki puede ser potente y rápida, pero Yamaha es potente, rápida y estable. Entonces también ahí vamos asociando los atributos. Tomando el ejemplo anterior de los calzados, de las marcas de calzados deportivos, por ejemplo, Nike, Adidas y Puma. Podemos hablar de precio, podemos hablar de comodidad, durabilidad, confort, podríamos hablar de estatus. Entonces, cada uno de ustedes me va a decir, Nike es estatus, es precio, es durabilidad, es un montón de cosas. Entonces, la asociación nos ayuda bastante a tener y a relacionar justamente los atributos de la marca que muchas veces también nos pueden ayudar a nuestra campaña publicitaria de cómo eh, utilizar justamente esos atributos a nuestro favor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Y luego tenemos la de escala de Likert, en donde se pide al encuestado que manifieste su nivel de acuerdo o desacuerdo con una afirmación. Generalmente esto va del 1, muy en desacuerdo, hasta el 5, cuando estamos muy de acuerdo. Los motores de dos tiempos de Yamaha son sencillos de mantener, son potentes, son económicos. Entonces, del 1 al 5, ustedes van a ir, o el encuestado va a ir dando su opinión. Capaz esté muy de acuerdo, o sea, muy desacuerdo o de acuerdo.
o muy de acuerdo, ya depende eso de la percepción que tengamos, porque muchas veces no conocemos las marcas, pero como habíamos hablado anteriormente, tenemos ciertas percepciones sobre cómo son los productos, los servicios y demás. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan?